Política, polémica y diversidad en la radio. Poliversia con Luz Manzano. Hola, ¿qué tal? Una vez más con ustedes aquí en Poliversia, su programa de noticias internacionales para trabajar todo lo que está ocurriendo en un análisis breve pero importante y conciso sobre lo que está ocurriendo en nuestro mundo mundial. Para nosotros un placer una vez más llevarles este programa, agradecidos con Ibero Radio y todo el equipo que hace día a día una labor intachable para llegar a sus oídos semana tras semana. Pues de mi parte, Luz Marina Manzano, para servirles e iniciamos rápidamente para saber qué está ocurriendo entre las noticias en esta semana. Así tenemos entre los titulares: terremoto en Perú, hubo un sismo de magnitud de 6 grados que sacudió a Lima y a la costa central del país. Hambre, intentos de suicidio, brotes de COVID, así viven los niños en los centros de inmigrantes en Estados Unidos. 5 años después de la votación del Brexit, el Reino Unido está más dividido que nunca. Una por una, todas las variantes del nuevo coronavirus identificadas hasta el momento. Tercer Seminario Internacional de Desarrollo de Públicos. El periódico hongkonés pro-democracia Apple Daily anuncia su cierre. Participará BCS en campaña para sensibilizar sordo-ceguera. Vamos rápidamente a darle la vuelta al mundo y empezamos con América Latina, en donde en el país peruano se ha presentado un sismo de 6 grados, sacudiendo la ciudad central de Lima y la costa central del país. Esto sin que se hayan reportado víctimas. El Instituto Geofísico del Perú informó que el temblor ocurrió a las 21:54 horas de manera local y su epicentro se ubicó en aguas del Pacífico, a 33 kilómetros de la ciudad costera de Mala, al sur de la capital peruana. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó una magnitud de 5.8 con una intensidad de 7/10 que genera una sacudida muy fuerte. El temblor no generó ninguna alerta de tsunami en el litoral peruano, según la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. Y vamos precisamente para Estados Unidos, donde los migrantes siguen siendo noticia, como lo fueron durante el gobierno del expresidente Trump, durante el gobierno del señor Biden, pues al parecer continúan problemas sociales por trabajarse en esta área, y dice esta nota: hambre, intentos de suicidio y brotes de COVID. Así viven los niños en los centros para migrantes. Los niños migrantes retenidos en refugio de emergencia dentro de Estados Unidos han descrito condiciones de hacinamiento, comida en mal estado, falta de ropa limpia y trastornos como depresión, según testimonios presentados ante la justicia. Estos niños de entre 9 y 17 años, y en su mayoría procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, en algunos casos contaron que habían permanecido muchos meses dentro de estos centros para migrantes supervisados por el gobierno de los Estados Unidos mientras luchaban por vivir en estas condiciones, incluidos problemas para dormir por estar siempre en zonas con focos permanentemente encendidos o con llamadas muy poco frecuentes a sus familiares. Los testimonios ofrecen una visión detallada de las condiciones dentro de esta red de refugios de emergencia erigidos apresuradamente por la administración del presidente estadounidense Joe Biden para hacer frente a un fuerte aumento en el número de niños migrantes no acompañados que llegan a la frontera entre este país y México. En los últimos meses, los niños han sido trasladados más rápidamente de las atestadas estaciones de la patrulla fronteriza a los refugios como parte de los esfuerzos para conectarlos con familiares en otros lugares de Estados Unidos. Los testimonios de los niños registrados entre marzo y principios de junio sugieren que la administración de Biden, que ha prometido un enfoque más humano de la inmigración, en algunos casos no brindó una atención óptima a estos niños. Aproximadamente 14.500 niños no acompañados están actualmente bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
frente a los 22.000 a finales de abril. Esta noticia del mundo.es pues nos va describiendo cuál es la situación con los niños migrantes que pues una vez cooptados por los distintos entes de seguridad, pues se espera que cuiden de ellos en estos refugios y al parecer, según este reporte que ellos mismos han dado a tanto a prensa como a ONGs, pues de alguna u otra forma están mostrando una cara que debe de alguna u otra forma tomarse muy en cuenta, no solamente para el gobierno de Estados Unidos, sino para los distintos gobiernos implicados en las nacionalidades de estos chicos. Vamos con otra nota y esta dice: 5 años después de la votación del Brexit, el Reino Unido está más dividido que nunca. Tony Blair era primer ministro. La crisis financiera que devastaría la economía global aún no había llegado y un miembro del Parlamento llamado Boris Johnson estaba en la carrera para alcalde de Londres como candidato liberal y pro-europeo del Partido Conservador, tomando las riendas como el nuevo líder de los conservadores después de que el partido cayera en 3 derrotas electorales sucesivas. David Cameron, otro pro-europeo, suplicó a sus miembros que dejaran de machacar sobre Europa y se centraran en las cosas que le importa a la mayoría de la gente. Una década más tarde, Cameron, para entonces primer ministro, tomó acción sobre sus palabras y lo apostó todo en un referéndum sobre la membresía del Reino Unido en la Unión Europea, apostando a que nadie fuera de Westminster se preocupaba por Europa. Estaba equivocado. Se suponía que esa votación desde hace 5 años resolvería la perenne neurosis del Reino Unido sobre su relación con Europa de una vez por todas. No hizo nada por el estilo. Boris Johnson finalmente sacó a la nación de la Unión Europea en el 2020 en términos más duros de lo que nadie creía posible en 2016. Las encuestas muestran que muy pocas personas creen que el problema se ha resuelto o que lo hará en corto plazo. Si bien es poco probable que las consecuencias del Brexit se comprendan por completo durante años, el Reino Unido sigue tan dividido hoy como antes. Así, esta noticia nos va explicando un poquito de la historia de lo que ha ocurrido en Reino Unido con respecto a el continuar o no dentro de la Unión Europea. Recordemos que una de las razones más fuertes, si no la más fuerte, efectivamente para querer salirse de la Unión Europea, pues es lo poderosa que es su moneda, la libra esterlina, por el hecho de tener quizás una de las monedas, si no la moneda con mayor poder del mundo, pues definitivamente no le conviene en términos económicos, puesto que el euro tiene un valor menor, estar dentro de la eurozona. Entonces recordamos este hecho, que es principalmente el motivo por el cual ellos han buscado durante varios años salirse de esta comunidad para llevar ellos sus propias reglas, digámoslo así. Entonces, bueno, lo que la nota nos explica es que para ellos mismos, en términos incluso sociales, no nada más económicos y políticos, pues podrían haber consecuencias a corto o mediano plazo por haber tomado esta decisión de haber salido de la Comunidad Europea, y que probablemente con el transcurso de los próximos meses y años es que se empiecen a ver algunas consecuencias. Vamos con otra nota, y esta dice un poco más actualizada y quizás relevante para todo el mundo, ya que todos debemos estar informados de cuáles son las circunstancias en las cuales se sigue presentando la pandemia a nivel mundial. Y esta dice: una por una, todas las variantes del nuevo coronavirus identificadas hasta el momento. Variantes como el alfa, conocido originalmente como B.11.7, se identificó por primera vez en septiembre de 2020 en el condado de Kent, en Reino Unido. Esta variante es altamente transmitible y ya se ha detectado en más de 80 países. La variante beta, vista por primera vez en Sudáfrica
Esta variante tiene la mutación E484K, que está relacionada con el escape inmunológico, y la mutación N501Y, que se sospecha ayuda a otras variantes sean más contagiosas. Se ha demostrado que es un 50% más transmisible y evade el tratamiento con anticuerpos monoclonales duales de Lilly, pero no otros. Los análisis de sangre y el uso en la vida real sugieren que puede infectar a personas que se han recuperado del COVID-19 y también a personas que han sido vacunadas contra la enfermedad. Variante Gamma, nombrada inicialmente como P.1, fue vista por primera vez en Brasil. También tiene las mutaciones E484K y N501Y con más de 30 más. Se ha demostrado que elude los efectos del tratamiento con anticuerpos monoclonales de Lilly, pero no uno fabricado por Regeneron. Los análisis de sangre muestran que podría escapar a las respuestas inmunitarias, tanto naturales como provocadas por la vacuna. La cepa B1617.2, oficialmente conocida como la variante Delta del coronavirus, apareció en la India y fue la cuarta en ser declarada como preocupante por la Organización Mundial de la Salud, la OMS por sus siglas. Los expertos ahora creen que la variante Delta es probablemente más transmisible aún. Epsilon. Esta tiene dos variantes, la B.1.427 y la B.1.429. Fueron identificadas por primera vez en California. Tienen la mutación L452R. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que son aproximadamente un 20% más transmisible y pueden resistir en parte los efectos del tratamiento con anticuerpos monoclonales de Lilly. Los análisis de sangre sugieren que podía volver a infectar a las personas que han sido vacunadas contra el COVID o que se han recuperado, pero eso aún no se ha demostrado en la vida real. La variante Z, circulando en Brasil desde abril del 2020, esta variante también lleva la preocupante mutación E484K y no se ha encontrado ampliamente todavía en todo el mundo. Pues gracias a Dios, hay algunas variantes que todavía no se extienden. Esta nota es de CNN y la puede usted chequear con calma, está muy interesante, la verdad. Y pues vamos a seguir con otras noticias también que nos permiten entender otros rubros, otras áreas, lo político, lo cultural, lo empresarial. Dice esta nota: Tercer Seminario Internacional de Desarrollo de Públicos. En un momento crucial para la actividad cultural, 10 destacados artistas, investigadores y especialistas de Reino Unido, España, Italia, México, Estados Unidos, Argentina y Chile se reunirán en el Tercer Seminario Internacional de Desarrollo de Públicos, que se realizará en línea para compartir sus reflexiones y experiencias sobre las transformaciones en las prácticas y hábitos culturales de las personas, la cultura digital y los desafíos futuros de la participación cultural. El encuentro internacional, organizado por la Unidad de Programación y Públicos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, contará con 10 conferencias a cargo de destacados participantes como Remedios Zafra de España, Stephen Hadley de United Kingdom, Lucina Jiménez de México, Elena Neira de España, Alessandra Gariboldi de Italia, entre otros. Ellos compartirán sus experiencias, investigaciones y recomendaciones sobre la industria audiovisual y el negocio de los streamings, la inteligencia artificial y sus posibilidades creativas, los nuevos públicos digitales, las complejidades del trabajo artístico en tiempos de pandemia y pantallas, las políticas culturales y nuevos modelos para el desarrollo de públicos y los desafíos para incrementar, profundizar y diversificar la participación cultural
digital en museos, teatros y organizaciones culturales de todo tipo en un contexto donde lo presencial y lo digital cohabitarán. Así, el mostrador nos trae esta nota para seguir dándole la vuelta al mundo, no solamente en noticias que nos ponen los pelos de punta, sino también en términos de entender cómo está siendo lo cultural y lo artístico también en esta nueva era online. Vamos con otra nota, esta un poco más lamentable. Dice el periódico hongkonés pro democracia Apple Daily anuncia su cierre. Hace una semana fueron detenidos su editor jefe y otros 4 directivos por confabular con fuerzas extranjeras, delito tipificado en la ley de seguridad que China impuso en Hong Kong. El diario hongkonés Apple Daily, cabecera pro democracia y crítica con Pekín, anunció hoy el cierre de su actividad apenas una semana después de la detención de su editor jefe y de otros 4 directivos por confabular con fuerzas extranjeras, delito tipificado según esta ley de seguridad que China ha impuesto a Hong Kong, y el periódico podría publicar su última edición este jueves 24 de junio. Después de que las autoridades hongkonesas congelaran sus activos tras acusar al diario hongkonés de violar la citada ley. Esta polémica ley contempla penas de hasta cadena perpetua por supuestos como secesión, subversión, terrorismo o confabulación con fuerzas extranjeras, y ha sido fuertemente criticada por el movimiento pro-democrático de la ciudad, que considera que la legislación no solo castigará la disidencia, sino que también acabará con la autonomía y libertades de las que gozaba la excolonia británica. En un comunicado, la junta directiva de Next Digital, empresa que edita la cabecera, indicó que debido a las circunstancias actuales que prevalecen en Hong Kong, la edición impresa de Apple Daily llegará a su fin más tardar hasta el sábado 26 de junio, mientras que la digital dejará de estar disponible no más tarde a las 23:59 horas del mismo día. La empresa añade al comunicado y agradece a sus lectores su lealtad y apoyo, y a sus periodistas, personal y anunciantes, su compromiso durante los 26 años en los que se editó el periódico. Asimismo, la policía detuvo el pasado jueves al editor y al director de Apple Daily acusados de conspirar para confabularse con elementos extranjeros. Las autoridades les acusan de publicar al menos 30 artículos en los que supuestamente pedían sanciones extranjeras contra las autoridades locales por su represión de las protestas antigubernamentales de 2019, así apunta la prensa local. Recordemos entonces que efectivamente el año 2019 fue un año de mucha protesta en esta disputa que se encuentra entre Hong Kong y Pekín, allá en la oriental China. Disputa en la que además Estados Unidos ha tenido un papel importante. Recordemos cuando estaba el mandato del expresidente Trump. También podemos comentar que este hecho, pues la verdad no sé cómo estará el asunto de la justicia por allá, porque lamentablemente recordemos que China es un país comunista en términos políticos, es represor, y lamentablemente este tipo de hechos sí se pueden no solamente dar notificación de manera pública a través de los medios radiofónicos y periodísticos, sino que también se puede llevar a la Corte Penal Internacional, como ha sido el caso lamentable también del diario El Nacional en Venezuela, quienes ya han colocado su caso en la justicia internacional. Por eso digo, no sé cómo de alguna u otra forma pudieran ellos buscar justicia internacional ante esta injusticia que se ha presentado de manera local dentro de este país, donde lamentablemente pues van
no solamente van presos, sino que les cierran su periódico en caso de no ir conforme a la línea editorial esperada para el gobierno chino. Impactante pues como a pesar de estar los países geolocalizados en lugares distintos, pueden darse situaciones lamentablemente parecidas. Otra nota nos dice por acá que participará la BCS en campaña para sensibilizar sordoceguera. Al participar en la instalación de murales de grafiti tejido de la campaña internacional para concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre la sordoceguera, a la cual por primera vez en su historia se suma Baja California Sur, el secretario de Educación Pública del Estado señaló que estos trabajos reflejan la creatividad y el talento de miles de personas que le apuestan a una sociedad inclusiva y con equidad. El funcionario señaló que en La Paz se reunieron 1.200 cuadros tejidos con una medida de 20 por 20 centímetros cada uno, trabajo que tienen como símbolo la sordoceguera y fueron exhibidos en el Callejón Ignacio Bañuelos como parte de la campaña internacional y que se suman a los que fueron elaborados en otras regiones del estado, así como en 14 entidades de la República Mexicana y en 17 países. Así, el secretario de Educación Pública acá en México señaló que la exposición forma parte de los eventos con motivo del Día Mundial de la Sordoceguera que promueve la organización Deafblind International, DBI, y que se celebra el 27 de junio con motivo del natalicio de Helen Keller, quien tuvo estas discapacidades y que por sus logros es un ejemplo para la superación para la humanidad. Sin duda, definitivamente, no todas las noticias son tristes, lamentables e impactantes. Estas son noticias valiosas que vale realmente la pena colocar en la palestra pública y sobre todo fomentarlas, como es cuando tienen que ver con conceptos de inclusión y equidad. Vamos entonces cerrando el bloque de esta jornada con la noticia de la semana. La noticia de la semana. En la noticia de la semana, el mundo vota contra el bloqueo. Y sí, señores, el día de hoy, en esta jornada, les traigo lo que está ocurriendo en Cuba, puesto que no deja de ser noticia, a pesar de sus más de 50 años de esta isla estar bloqueada. Hoy en día, 2021, se está votando contra el bloqueo en Cuba. De manera sucesiva, desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado en amplia mayoría la resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. La política genocida, así dice cubadebate.cu, promovida por el gobierno de los Estados Unidos, ha ocasionado solo entre abril de 2019 y diciembre del 2020 pérdidas en el orden de los 9.157 millones de dólares. Durante 6 décadas, los daños ascienden a 147.853 millones de dólares a precios corrientes. Por más de 25 años, los países han calificado al bloqueo como violación flagrante del derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, y la consideran el principal obstáculo para el desarrollo de la nación caribeña. La Asamblea General votará nuevamente respecto al proyecto de resolución presentado por Cuba, el cual fue aprobado por abrumadora mayoría en 2019 con 187 votos a favor, 3 en contra de Estados Unidos, Israel y Brasil y 2 abstenciones de Colombia y Ucrania. Es así como sigue el tema de la dictadura cubana en la mesa de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y pues este tema, impactantemente, luego de 6 décadas, como implica la nota,
no ha sido resuelto. Todavía continúa este bloqueo. Efectivamente, hay causas pues económicas y políticas, y pues a estas alturas esta isla no ha podido salir adelante económicamente por esta situación. Pues por supuesto, ahí hay mucha tela que cortar, una historia muy fuerte entre Estados Unidos y Cuba que muchos conocemos, y pues lo importante es que sigue siendo noticia, sigue estando en la mesa de las Naciones Unidas con fines de que se resuelva pronto este tema del bloqueo, y que pues al darse resolución también puedan cambiar progresivamente algunas políticas para que pues se pueda ir democratizando la isla, pues es que es una cosa por otra, dicen por allí. Entonces, pues esperamos que en las próximas noticias tengamos más información de cómo va a seguir esta votación respecto al tema en esta importante mesa internacional. Vamos con curiosidad mundial. Curiosidades mundiales. Y en curiosidad mundial les traigo una curiosidad, valga la redundancia, muy interesante desde el punto de vista de lo que implica socialmente. Y es que el 23 de junio se celebra el Día Internacional de las Viudas. Y dirá usted, ¿por qué esto tiene implicaciones relevantes para la sociedad? Pues explica la nota que para conmemorar a mujeres que perdieron a su esposo, la ONU decidió nombrar el 23 de junio como el Día Internacional de las Viudas, con el fin de sobrellevar los problemas relacionados con el tema, ya que esto trae consecuencias graves. Además, con este día se trata de erradicar los diversos estigmas, falsas creencias, discriminación y abusos contra las viudas, ya que estos violan los derechos humanos. La ONU, en una asamblea en el año 2010, reconoció este día para crear conciencia acerca de esta realidad que se afronta en varios países, destacando la labor de organizaciones no gubernamentales y fundaciones sin fines de lucro que trabajan en pro de sus derechos, ya que se sabe que conforme a las estadísticas, se estima que en el mundo hay más de 285 millones de viudas, de las cuales más de 115 millones viven en pobreza extrema. Y es que la muerte de sus esposos no solo significa que estén solas, sino también les deja la preocupación de cómo solventarán los gastos y las deudas heredadas. Así es, señores, pues les explico entonces cómo la muerte de la figura masculina dentro de las parejas a nivel mundial afecta no solamente a las familias, sino a las distintas comunidades y sociedades, puesto que si estas mujeres, en caso tal de que dependieran económicamente de sus esposos, pues toca que sean prácticamente apoyadas o reformadas en términos de formación para que puedan también colocarse en el área laboral y puedan seguir sosteniendo su respectiva familia y comunidad. Entonces, estas son las implicaciones, puesto que las mentalidades en cada cultura son diferentes y muchas veces pues quedan desamparadas estas familias. Es por eso que la ONU ha elevado la voz en colocar este Día Internacional de las Viudas el 23 de junio como un día importante para que se tomen en cuenta desde las ONGs y demás fundaciones las relevancias de las consecuencias de este hecho. Pues para nosotros ha sido un placer una vez más poder llevarles este programa. Agradecidos como siempre con Ibero Radio y pues una servidora siempre a sus órdenes, esperando entonces que esta información les sea de su agrado y de su utilidad y por supuesto esperando una vez más poder escucharnos próximamente en una próxima emisión. Luz Marina Manzano para servirles y que tengan una excelente jornada.
Más de política, polémica y diversidad en nuestra próxima emisión. Poliversia, con Luz Manzano.